Esto nos lo dice en Mateo 13, 10, 17. Y a partir de ese momento, en el ministerio de Jesús, cuando él hablaba en parábolas, se las explicaba solo a sus discípulos. A los discípulos se les había dado el don del discernimiento espiritual, por lo que las cosas del Espíritu eran aclaradas. El espiritismo viene haciéndonos comprender lo que el Cristo dijo en parábolas, que oigan los que tengan oídos para oír, a la tierra y a los que sufren, dando una causa justa y un objeto útil a todo lo que significa y simbólica, de la que se hace una enseñanza moral. Porque lo primero que deberíamos tener en mente, en cualquier situación que se nos plantease, ¿qué haría Jesús? ¿Qué nos diría el Maestro en este momento? Él nos dejó su mensaje, él dejó constancia a través de sus historias, por la cual todos los que le oían quedaban extasiados, y gracias a su sencillez comprendían. Pero nosotros a día de hoy hemos aprendido, comprendemos, somos capaces de analizar y poner en práctica las parábolas de Jesús. O nuestro orgullo nos hace creer que somos mejores que los demás, que el hecho de estar en un centro espírita, por ser espíritas, somos mejores. Aquellos que profesan una determinada religión, podríamos decir que somos mejor que el resto de los hombres, de los ladrones, de los injustos. Recordar la parábola del fariseo y el publicano. Eran dos hombres, fueron a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, de pie, para su interior, hacía esta oración: Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. El publicano, por el contrario, se quedó a distancia y no se atrevía ni a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Pues bien, este último volvió a su casa justificado y el otro no, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. La humildad no es un concepto, es una conducta, es un modo de ser, un modo de vida. La humildad es una de las virtudes más nobles del espíritu. Decía, la humildad es una de las virtudes más nobles del espíritu. Los seres que carecen de humildad carecen de la base esencial. Decíamos que la humildad es una de las virtudes más nobles del espíritu. Los seres que carecen de humildad carecen de la base esencial para un seguro progreso. Las más bellas cualidades sin humildad representan lo mismo que un cuerpo sin alma. La humildad nos hace tolerantes, pacientes y condescendientes con nuestros semejantes. Es la dulzura, la prudencia, la paciencia, la fe, la esperanza. La humildad es signo de evolución espiritual. El humilde es un ser que ya ha corregido muchas de sus impurezas e imperfecciones. Si algún acontecimiento sacude violentamente su espíritu, el humilde sabe recibir los golpes de la vida, con fe y resignación, y pronto su alma se encuentra el alivio necesario. En ocasiones asociamos la humildad humana con el altruismo. Hablamos de aquellas personas que son capaces de darlo y desprenderse de todo para ayudar a sus semejantes. Pero es más que un tipo de acción, es una actitud, es un modo de pensar y de sentir. La persona humilde es capaz de ver sus propios errores, de actuar siempre con sinceridad y sin egoísmo. Las personas humildes ejercen el perdón en su forma más sabia. ¿Cuándo fue la última vez que perdonamos? ¿Cómo perdonar a quien nos hizo daño? Nos cuesta, aún nos cuesta perdonar.
Cuando Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces debe perdonar las ofensas, que hasta 7 veces, Jesús le dice que no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Se pone como ejemplo la parábola del siervo despiadado. Se trata de un rey que quiso arreglar sus cuentas con sus empleados, y al comenzar a tomarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. No teniendo con qué pagar, el Señor mandó fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que le fuera pagada la deuda. El empleado se echó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de él, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero el empleado, al salir, se encontró con uno de sus compañeros que le debía un poco de dinero. Lo agarró por el cuello y le dijo: paga lo que es. El compañero se echó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Los compañeros, al ver lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: malvado, te he perdonado toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y el Señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así es que hará con nosotros si no perdonamos de corazón a nuestros hermanos. Tenemos la obligación de perdonar y ayudar a nuestros semejantes. Tenemos la obligación de ser, como espíritas, luz en el mundo. Tenemos la obligación de transmitir esta doctrina para que todos tengan la maravillosa oportunidad de oír el mensaje de Cristo. Debemos ser sembradores de la palabra de Jesús. Tenemos la parábola del sembrador. El sembrador que salió a sembrar y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra cayó en lugares pedregosos, en donde no había mucha tierra. Y luego nació porque la tierra donde estaba no tenía profundidad. Mas el sol, habiéndose elevado, enseguida la quemó, y como no tenía raíz, secó. Otra cayó en el espinar, y las espinas, cuando crecieron, la ahogaron. Otra, en fin, cayó en tierra buena, y dio fruto, algunos granos rindiendo 100 por uno, otros 70 y otros 30. Que cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, es todo aquel que escucha la palabra del reino y no le da importancia. Viene el espíritu maligno y le arrebata lo que había sembrado en su corazón. Aquel que recibió la semilla en medio de las piedras, ese es el que oye la palabra y por lo pronto la recibe con gozo, pero no tiene en sí raíz, antes es de poca duración. Y cuando sobrevienen los obstáculos y las persecuciones por causa de la palabra, la toma pronto por objeto de escándalo y de caída. Aquel que recibe la semilla entre espinas es aquel que recibe la semilla en buena tierra, es aquel que escucha la palabra, que presta atención y da fruto rindiendo 160 o 30 por uno. Si de aquello a lo que divulguemos la palabra de Jesús, de 10, 3 caen en buena tierra, podemos darnos por satisfechos. Algunos diréis: ¿cómo podré yo dar testimonio? Pero si yo soy el último que he llegado, debemos considerarnos como tales. Recordemos
que los últimos serán los primeros. Y así nos lo dicen los espíritus en el capítulo 20 del Evangelio. Los últimos serán los primeros. Jesús nos decía que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió muy de mañana a ajustar obreros para trabajar en su viña. Habiendo concertado con los trabajadores que ellos tendrían una moneda por su jornada, los envió a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo: id también vosotros para mí, y os daré lo que fuere razonable. Y ellos para allá se fueron. Salió aún en la sexta y en la novena hora del día, e hizo lo mismo. Y saliendo en la 11ª hora, halló otros que estaban sin hacer nada, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Y ellos dijeron: porque ninguno nos ajustó. Y él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando llegó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales desde los últimos. Estaba cerca de la 11ª hora, recibieron cada uno una moneda. Los que fueron ajustados primero, llegando a su vez, creyeron que les darían más, pero no recibieron sino una moneda cada uno. Y recibiéndola, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos solo trabajaron 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que cargamos el peso del día y del calor. A los que les respondió uno de ellos: no te hice injusto. ¿No concertaste conmigo una moneda por tu jornada? Toma lo que te pertenece y vete. Este último, tanto como a ti. ¿Acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Como dice en Mateo capítulo 20, del versículo del 1 al 16, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Por muchos son llamados, mas pocos escogidos. En el Evangelio, en el mismo capítulo, las instrucciones de los espíritus nos dicen: el obrero de última hora tiene derecho al salario, pero es menester que su voluntad haya estado a disposición del Señor que debía emplearlo, y que este retraso no sea fruto de su pereza o de su mala voluntad. Tiene derecho al salario, porque desde el alba esperaba impaciente. Al fin lo llamarían al trabajo. Era trabajador, solo le faltó. No debemos temer. Debemos tener la voluntad del trabajo diario a la disposición de Jesús. La pereza no es sino retraso para nuestro espíritu, para nuestra evolución. Cuando el trabajador está preparado, el trabajo aparece. Seamos conscientes de ello. Debemos estar impacientes por trabajar, porque al final tendremos el salario bien remunerado. La palabra de Dios es la simiente, que Jesús la divulgó para que nosotros a su vez diéramos testimonio de ella. Quedarnos en nuestra zona de confort. Decimos creer, pero no hacemos nada. Es más fácil quedarnos sin hacer nada, ni para nosotros ni para los demás. Nunca estamos dispuestos. Que nos conformamos con decir que no podemos, vamos al centro espírita, pero luego verdaderamente actuamos como espíritas. No basta con decir creo, hay que actuar. Muchas personas que sin creer, sin ser de ningún movimiento religioso ni espiritual, hacen mucho más de lo que nosotros podemos llamarnos trabajadores de esta doctrina. La parábola de los dos hijos nos dice: un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, vete a trabajar hoy a la viña. Y él respondió: iré, señor, y no fue. Se acercó al otro hijo y le dijo lo mismo. Y este respondió. Pero más tarde, arrepentimiento, pues, no sé esto.
Pues es que el primer hijo es la personalidad de la creencia, credo, sin obras. El segundo es el tipo de hombre inteligente, que negándose al trabajo espiritual, después de meditarlo y sacar sus conclusiones, transformó el no en sí, no con la creencia, la obediencia ciega, sino por un esfuerzo intelectual y por obras que decidió hacer trabajando en la viña. Esta parábola nos enseña que la voluntad de Dios es que trabajemos no solo en provecho nuestro, sino en provecho de nuestros semejantes. Mientras la voluntad de Dios no es crearnos sin trabajo, es decir, ciegamente, sin obras. No basta tener una fe ciega. Tiene que ser una fe razonada y puesta en marcha. Trabajar por y para los demás. Trabajar para los demás también estamos trabajando para nosotros mismos, para nuestra evolución moral, nuestra evolución espiritual. Dios nos ama a todos por igual y nos da las mismas oportunidades, aunque a veces nuestra inconstancia, nuestro desánimo, por nuestros tropiezos o por cualquier otra, y como oveja perdida, nos distanciamos de aquello que venimos a aprender. Nos alejamos de nuestra creencia, de nuestra fe y de lo que es importante. Nos alejamos de Dios, pero el Padre, que todo lo ve y nos conoce, no nos abandona nunca y de alguna u otra manera sale a nuestro encuentro y nos rescata. Aunque seamos muchos sus hijos, todos somos igual de importantes. No permite ninguna de sus ovejas se pierda. Recordemos la parábola de la oveja perdida. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 e irá a buscar la extraviada? Y si la encuentra, os aseguro que se alegrará por ella más que por las 99 que no se habían extraviado. Pues de la misma manera nuestro Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de sus hijos. La parábola nos muestra claramente que las almas extraviadas no quedarán perdidas en el laberinto de las pasiones, ni en los abismos donde abundan las dificultades. Como la oveja extraviada, serán buscadas, aunque sea necesario dejar de cuidar aquellas que alcanzaron ya una altura considerable, aunque las ovejas queden apartadas en un lugar del monte. Los encargados del rebaño saldrán al campo en busca de la que se perdió. El Padre no quiere la muerte del incrédulo o despiadado, no quiere la condenación del mal, del ingrato, del injusto, sino su renovación, su salvación, su vida y su felicidad. Aunque sea necesario para la regeneración del espíritu nacer él en la tierra sin una mano o sin un pie, entrar en la vida manco o lisiado, aunque le sea preciso renacer en el mundo ciego por causa de los tropiezos, su salvación es tan cierta como la de la oveja que se había perdido. Y es recordada en la parábola, porque todos esos pobres que arrastran el peso del dolor, sus guías y protectores, lo asisten para conducirlo al puerto seguro de la vida sublime. Son muchas las parábolas de las que de la mano de Jesús podemos aprender y entender nuestro destino y de aquellos que debemos poner en práctica en nuestro día a día. Ser humildes para reconocer nuestra falta y corregirla, ese es el primer paso. Trabajar, estudiar, directrices que nos trazan los espíritus. Jesús nos dijo, y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le creéis, porque mora con vosotros. No os dejaré huérfano, volveré a vosotros. El Espíritu de verdad hace entrada de forma gloriosa de la mano de Alan y del conjunto de espíritus colaboradores de la obra del Maestro Jesús.
para dar inicio a la era del esclarecimiento y la comprensión del por qué y para qué estamos aquí. Ha llegado la era de la luz y del entendimiento, del amor y de la caridad. No hay mayor amor y caridad que la de hacernos conscientes de cuál es nuestro porvenir, de iluminar nuestra conciencia para que aceptemos cada uno de nosotros nuestra misión en la tierra. Y como buenos obreros, acabemos nuestros días con la sana conciencia en nuestras manos. Él viene a socorrernos para que no nos perdamos, para que confiemos, para que tengamos paciencia y resignación. Dios nos envió Jesús, el cual nos habló en parábolas, de las cuales tendríamos que analizarlas para hacer en nuestra vida y llevar a la práctica sus enseñanzas. Jesús nos envió el Espíritu de la verdad a través del Maestro Kardec, y éste nos trae la esperanza con esta doctrina. Kardec nos dice, lo que Dios le concederá si se dirige a Él con es valor, paciencia y resignación. También le concederá los medios para que Él mismo salga del conflicto, con ayuda de las ideas que le sugiere por medio de los buenos espíritus, dejándole de este modo todo el mérito. Dios asiste a los que se ayudan a sí mismos, según esta máxima. Ayúdate y el cielo te ayudará, y no a aquellos que todo lo esperan de un socorro extraño, sin hacer uso de sus propias facultades. Pero casi siempre se preferiría el ser socorrido por un milagro, sin que nos costase ningún trabajo. Tenemos una herramienta diaria para trabajar todas esas imperfecciones, todos esos obstáculos. Tener fe y confianza en Dios, en que todo aquello que nos acontece en nuestro día a día es para nuestro bien. La confianza, el coraje y el trabajo son condiciones necesarias para nuestro avance. El espíritu no ha nacido para la contemplación fija, ha recibido la inteligencia para utilizarla en su propia elevación y poco a poco, con trabajo, esfuerzo, renuncia y sacrificio, alcance los méritos necesarios para vivir en un mundo mejor, siguiendo su ascensión hasta conseguir su redención. Con nuestra transformación nace el hombre nuevo, el hombre del futuro, humilde, tolerante y caritativo. Dios nos otorga los talentos necesarios con la finalidad de progresar material, intelectual y moralmente. Estos deben ser utilizados bajo la forma de diferentes tipos de trabajo y esfuerzos que caben al hombre desenvolver, actividad que estos mismos trabajos imponen, le amplían y desenvuelve su inteligencia. Y esa inteligencia que él concentra, primero en la satisfacción de las necesidades materiales, lo ayudará más tarde a comprender las grandes verdades morales. Esto nos lo dice Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 16. Tenemos presente la parábola de los talentos. Un hombre que partiendo fuera de la tierra llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos y al otro 2. Y al otro 1, y a cada uno según la capacidad. Y se ausentó luego para lejos. Y habiendo partido el que recibió 5 talentos, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma suerte, el que recibió 2 más el que recibió 1, hizo un agujero en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después vino el señor de aquellos siervos y ajustó cuenta con ellos. Entonces se aproximó al que había recibido 5 talentos y le entregó otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, sobre mucho te colocaré. Entra en el gozo. Y llegando también el que recibiera 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, es que con ellos
otros 2 talentos. Gané otros 2 talentos. El Señor le dijo, bien estás, siervo bueno y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te colocaré. Entra en el gozo de tu Señor. Mas, llegando también que tenía un talento, dijo, Señor, yo te conocía, sabía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no sembraste. Y atemorizado, escondí en la tierra tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, sin embargo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabes que ciego donde no sembré, y recojo donde no dispersé. Debías entonces haber dado mi dinero a los banqueros, y cuando yo viniese, recibiera lo que es mío por los intereses. Le quitó el talento y lo dio al que tenía 10, porque a cualquiera que tuviera le será dado, y tendrá en abundancia, mas que no tuviera, hasta lo que tiene le será quitado. Lanzad pues al siervo inútil en las tinieblas exteriores, allí habrá llanto y crujir de dientes. Era resumida. Está visto que el Señor ahí es Dios, que los siervos somos es la humanidad. Los talentos son los bienes y recursos que la providencia nos otorga para ser empleados en beneficio propio y de nuestros semejantes. El tiempo concedido para su empleo es la existencia terrena, la distribución de los talentos en cantidades desiguales, al contrario de lo que pueda parecer. Nada tiene de arbitrario ni de injusto, se basa en la capacidad de cada uno, adquirida antes de la presente encarnación en nuestra jornada evolutiva. Hermanos, como nos dice Joana de Angeli, cree en esta realidad y trabaja con ahínco para conseguirla. No la coloque en las cosas, en los lugares, ni en las personas, a fin de que la felicidad es posible. La felicidad es un estado íntimo que fluye del bienestar de la vida digna y sin sobresaltos proporciones. Aunque te falte dinero, posición social de relevancia y salud, puedes ser feliz viviendo con resignación y confianza en Dios. Seamos el buen samaritano, que socorramos a nuestros semejantes sin esperar nada a cambio, dándole las gracias a Dios por la oportunidad de trabajar en nuestro día a día con humildad. Sembremos en nuestro corazón la semilla de amor, permitiendo dar el fruto que se espera de cada uno de nosotros con nuestras capacidades, sin compararnos, aprovechando los talentos que Dios nos brindó, sin reclamar a Dios mayores dádivas, porque todos recibiremos el mismo gozo como obreros de la última hora. Cuando Dios nos llame al trabajo, pongámonos en marcha. No solo estaremos haciéndolo por los demás, sino por nosotros mismos y el adelantamiento de la humanidad. No olvidemos que Dios nos ama a todos por igual. No debemos desanimarnos y ante las dificultades, crecernos y seguir adelante. No nos perdamos por el camino. Hay que tener fe, pedir ayuda a nuestro guía, a los espíritus que nos asisten. Jesús vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Nos mandó el Espíritu de la verdad, el Consolador prometido, que nos esclarece y nos muestra la vida futura, la verdadera vida, y que nos dice y nos ilustra que fuera de la caridad no hay salvación. Las enseñanzas del Maestro y pongámoslas en práctica y siempre pensemos qué haría Jesús. Muchas gracias, hermanos, por vuestra atención.